Uno cuando hace el análisis de una variable como puede ser en este caso el tipo de cambio, lo que tiene que considerar es, en primer lugar, cómo viene la historia desde abril, te diría, que es cuando existió la apertura parcial del cepo. Hubo apertura parcial del cepo, se abre el cepo básicamente para personas humanas solamente, eventualmente como estrategia electoral y porque el programa macroeconómico en la vía cambiaria ya venía flojo por subas bastante fuertes del tipo de cambio en marzo. Se le acabó la nafta, es un programa que insume muchos dólares por la importación, insume muchos dólares por la pata de servicios turísticos. Entonces, en este caso, tuvimos esa apertura parcial del cepo y se vino lo que sucede en esa parte del año, siempre una cuestión estacional, que es la liquidación de la cosecha gruesa por parte del agro. Entonces, fue bastante fácil para el gobierno, inclusive tampoco comprando, es decir, sacándole presión en una época donde sobra oferta de dólares porque liquida el agro básicamente para poder pagar la nueva campaña, tiene que vender el grano. Entonces, en ese sentido, pudieron y tuvieron la capacidad, apenas salimos del cepo parcialmente, porque es solo para personas humanas, de mantenerlo estable. ¿Qué pasó? La liquidación se acaba el 30 de junio. La liquidación se acaba el 30 de junio y tienen 15 días más para liquidar lo que queda. Es decir, hay una cuestión de tiempos en donde los primeros 20 días de julio, pues son días hábiles, los próximos 15 días hábiles del 30 de junio, que podían liquidar. ¿Qué pasó? Se pasó la etapa estacional donde sobran dólares, por lo cual empezó a hacer presión. Y no solo eso, sino también eventualmente algún error de política monetaria que se ha visto, que es, se acabaron unos instrumentos que eran los que absorbían la liquidez de los bancos. Los bancos, cuando les sobraban pesos al final del día, iban al Banco Central y le prestaban esa plata al Banco Central y el Banco Central los colocaba en algo que se llamaba LEFIs. Esas LEFIs dejaron de existir, hubo un cambio en la política monetaria. Entonces quedaron muchísimos pesos, en un contexto en donde esa sobra, ese sobrante de peso, hizo en un primer momento que bajara la tasa. Y la tasa durante julio llegó en algunos momentos en el mercado de cauciones, que es un mercado bursátil, algo muy parecido, son operaciones muy parecidas a hacer un plazo fijo, pero a través de la bolsa, llegaron a tasas de 14, 13, 15, 16%. Y en un contexto como ese tenés dos alternativas. Che, asumo que bajó la tasa a esos niveles, incluso con una tasa real negativa, es decir, muy por debajo de la inflación, o digo, che, la verdad que me conviene comprar dólares. Bueno, hemos visto que eventualmente parece que decidieron por la segunda opción. Y en esa misma línea, y pensando en qué pasó y qué trató de hacer el gobierno cuando se dio cuenta de que había tomado alguna decisión de política monetaria equivocada, empezó a hacer dos cosas. Número uno, intervenir en el mercado de dólar futuro para moderar expectativas, para cambiar las expectativas con respecto a lo que el público tenía, el público inversor tenía, que es, che, voy a tratar de vender dólar futuro más bajo incluso que el precio actual. Es decir, si yo iba y compraba dólar oficial, ayer lo conseguía en 1.305. Bueno, si yo quería comprar dólar futuro con vencimiento 31 del 7, es decir, hoy sería 1.286 en algún momento del día. Es decir, vendían dólar futuro por debajo del precio spot, se dice en la jerga, es decir, a pérdida en principio. Veremos cómo cierra hoy, pero en principio parecía pérdida. Y la otra herramienta que usaron es, che, tenemos que subir la tasa de interés. Nos mandamos un moco con esto de sacar las LEFI. Bueno, vamos a subir la tasa de interés. ¿Y cuál fue el mecanismo para subir la tasa de interés? Empezaron a vender algunos títulos, como son letras y como son algunos bonos en pesos,
a precio inferior al que estaba en el mercado para hacer subir la tasa. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Che, se acabó la liquidación del agro porque es una cuestión estacional, pasa en esa época del año por una cuestión del ciclo agrícola, que eso ya lo sabían. Y lo otro es, nos equivocamos, dirían desde el gobierno, no sé, todavía no lo han aceptado en la práctica, pero se equivocaron en la gestión de esa política monetaria y quedaron demasiados pesos en la calle y terminaron con tasas en el mercado mucho más altas, entre el 50 y el 60% de tasa efectiva, en relación a tasas efectivas del 30% que había un mes atrás. Es decir, terminaron con dólar más alto y una tasa de interés más alta. ¿Cuál es la pregunta que queda? Es, ¿este nivel de precio de dólar termina de satisfacer en un contexto electoral, que es el tercer ingrediente para esta suba del dólar, en un contexto electoral que siempre genera incertidumbre en el país? Y bueno, depende de la visión de cada uno de los analistas, pero si uno mira en términos históricos, esta competitividad con este nivel de tipo de cambio le falta para llegar a un nivel histórico promedio razonable, por lo cual puede seguir teniendo nafta desde varios aspectos y puede seguir moviéndose la divisa en las próximas semanas. Y en ese sentido, ¿se va a trasladar a precios? ¿Qué es lo que le interesa al común de la gente? Esa es la principal pregunta y es uno de los debates importantes entre los analistas. Eh, la verdad es que los primeros movimientos me parece que no se van a trasladar a precio. Está en la cabeza de el empresario, los niveles de 1.300 estaban en la cabeza, estaban en el subconsciente. Veremos si empieza a superar y romper esa barrera, porque también sabemos que el consumo está bastante dañado, entonces es muy difícil trasladar a precio los aumentos. Por lo cual, yo creo que en una primera etapa la transmisión a precio debería ser muy baja, o el pass-through, como se llama en economía, debería ser bajo, pero si la verdad esto es una dinámica que continúa y es una cuestión que se vuelve en una corrida más importante, históricamente va a impactar en precio, no tanto como en los últimos años, porque no estamos tan monetizados, es decir, el consumo no está tan alto, por lo cual va a costar un poco más, pero tarde o temprano en algún momento se traslada.